Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Pablo Irial, buenas noches, gracias por estar aquí. Víctor Hugo Michel, muy buenas noches, ¿cómo estás? El día de hoy el Financiero Diario publicó este estudio, esta investigación de la Central de Inteligencia Política que analiza el tratamiento noticioso informativo a los presidenciables, a los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2018. No es, y hay que subrayarlo, un análisis publicitario, de campaña, de publicidad, de anuncio, no. Es un análisis de tratamiento noticioso que mide positivos, negativos, los que más crecieron y no. Y vean ustedes aquí cómo está la valoración, cómo cubrieron y valoraron los medios nacionales. Esto incluye, hay que decirlo, prensa impresa, radio y televisión. Los negativos de Andrés Manuel, que yo creo que, Pablo, ya con esto el señor López Obrador no se va a poder quejar de pues, que los medios lo tienen ahí acorralado. Muy pocos negativos del señor López Obrador, 19%. 50% neutro, 31% positivo. El señor Anaya, me parece, a ver qué lectura sacas de esto, querido Pablo, pero es el que más crece en negativos. A partir justamente de la salida de la señora Margarita Anaya. Crece Margarita Zavala en su confrontación con Anaya. Ahí está el señor Meade. Mira, 0 negativos, muy impresionante. Ya lo estaremos comentando a final de mes, pero es muy de señalar. ¿Por qué no tiene negativos, José Antonio? ¿Por qué todo el mundo le ve puras cosas buenas e interesantes? 48 neutro, 52 positivos, es el que más tiene positivos. Y luego vea usted, allá abajo está el señor Mancera, Miguel Ángel Mancera, y déjeme mostrarle más aspirantes. Hay otros secretarios. Mire, la señora Zavala. Margarita Zavala con un muy considerable número de positivos. Es la que más creció en el último mes, 49%. El señor Nuño ahí con 53%, el señor Osorio 12 negativos, 58 neutros, 30. Y Narro, ¿qué lectura haces de esto, Pablo? Mira, me impresiona, me llama la atención que haya un precandidato presidencial, un político priista, simpatizante, pero priista al fin, que tenga 0% de negativos. Impresionante, Ahí está, ¿no? el candidato, es el candidato. Es decir, los medios reflejan más o menos lo que se opina y lo que se piensa, lo que se comenta en el país, porque no es solamente un análisis de noticias, sino también de opiniones. Y para que un político tenga 0% y que además sea priista y esté en el gabinete, me parece un fenómeno. No quiero decir que sea el mejor, no quiero decir que sea el mejor, necesariamente no, pero sí es de llamar la atención y creo que ahí está el candidato del PRI. Sí, sin duda. Yo añadiría a eso, Pablo, es el secretario de Hacienda. Generalmente un secretario de Hacienda no tiene una buena exposición. No estamos hablando de que sea el secretario de Desarrollo Social, que es el que te regala dinero. Este es el que te cobra. Y aún así tiene un buen registro ahí en los medios de comunicación. Me llama mucho la atención. Yo también destacaría otro punto aquí. Parece que Mancera y Osorio Chong libraron el sismo. Les fue bien en las mediciones. Osorio Chong, que tenga nada más un 12% de negativos. El secretario de Gobernación estaba mal, lo habíamos visto en los últimos meses. Le ha ido mal, probablemente porque no se abordó el tema de seguridad, porque el tema de seguridad no ha estado al frente de la agenda informativa en este momento. Hasta el sismo hemos visto una reacción efectiva por parte de las autoridades, es decir, no hay que le puedan cobrar ahí a ellos. Yo también añadiría un punto más. Pues podría decir que José Narro ya no prendió, ¿no? 71% neutro. No está generando, no está impactando. Tiene muy bajos negativos por lo que vi ahí. Creo que prácticamente 2%, una cosa así, muy poquito. Pero finalmente tienes que pesar y no está incidiendo el secretario de Salud. Al menos eso es lo que nos están diciendo estos números. Mira, qué curioso. Lo que más, lo que más llama la atención es que es la influencia de los medios tradicionales. Es decir, según los medios tradicionales, si no hubiera frente, los que tienen mayor cobertura de los medios tradicionales hoy son López Obrador, Anaya, Meade, Mancera y Margarita. Si no hubiera frente, no tengo la menor duda que López Obrador es el candidato de Morena, que Anaya, que va en segundo, es el candidato del PAN, Meade probablemente el candidato del PRI, Mancera sería el candidato del PRD y Zavala la candidata independiente. Es decir, los medios tradicionales están absolutamente en posición de influencia
que se les ha regateado por muchos lados. Ahí están, son los 4. Pero subrayas Los un 5. punto fundamental ahí, porque este estudio no mide redes. No. Mide solamente opinión pública, percepción, opinión publicada, ¿no es cierto? Sí. E información en medios convencionales. Y ahí están pues los que aparecen con mayor número de menciones y con mayor tinta, ¿no es cierto? Sí. De quienes se ha escrito más. Son 35 periódicos, 35 televisoras y 30 radiodifusoras Nacionales. en todo el país. Exactamente. Y que MID tenga 0 negativos cuando tenemos una opinión antipriista en los medios muy extendida y muy influyente, a mí me parece un hecho que Inédito, marca sí, el sí. candidato presidencial del PRI. No habrá un poco, y aquí me pongo del otro lado, abogado del diablo, esta percepción extendida o generalizada de que es, y utilizo el lenguaje viejo de los priistas, el tapado, y entonces ya nadie quiere atreverse a hacer un artículo, una columna negativa del secretario Meade. ¿Qué dicen? Yo diría que no. Yo diría que si se prestara al análisis crítico, hay quien criticaría a José Antonio Meade. Nadie se estaría ahí ahorrando la tinta para darle un llegue al secretario de Hacienda. Pero yo plantearía algo. Esta es la última imagen que vamos a ver previa a la salida. Tú lo escribías en tu columna hace unos días, Pablo. Estamos en el mes clave crítico en el que todos noviembre, ya claro, saben. claro. Entonces, ya vamos a ver después una diferencia en la medición. Vamos a ver cómo se miden ahora los candidatos o los precandidatos cuando empiecen a confrontar ideas, cuando empiecen a chocar Sí, en sus sí. conceptos, Bueno, cuando empiezan a medirse debatir, los unos a los otros y a claro. debatir. Yo diría, esta es la última instantánea. Previa, antes de que haya salgan. candidatos. Los negativos de Ricardo. Los negativos de Ricardo Anaya, sí, o sea, crecieron, son grandes, porque ya decapitó a Margarita Zavala, que era la favorita de los panistas, Sí. además de la favorita en las encuestas para competir con López Obrador. Eso tiene un precio y se está viendo aquí, 54%. Va en vías de decapitar a Rafael Moreno Valle, claro. que ya prácticamente lo tiene con el cuello, el pelo cortado y el cuello en la guillotina, y también a Miguel Ángel Mancera. Todo eso se percibe y tiene un costo. Por eso los altos negativos del señor Anaya, además de toda esta información de la riqueza personal, familiar, etcétera, le ha afectado, y que se suma a que es un hombre que trae la cimitarra desenvainada. Sí. Y no les llama la atención. Aquí le presentaremos algunos de los que son medidos o evaluados. 0 negativos también de Aurelio Nuño, interesante. No, creo que hay un error en la gráfica. Es 9%. 9% negativos, muy importante decirlo. Sí. Pocos negativos de Andrés Manuel, ¿no? Víctor Hugo, ¿qué piensas? 19%. Me parece que vamos a ver los negativos de Andrés Manuel subir un poco más Bueno, en las próximas estos semanas. que también llaman la atención, y es una de las notas del estudio, Pablo, muchos positivos y crecientes, es decir, a la alza de Margarita. Sí, Margarita sube mucho porque es la víctima, Sí. es la víctima propiciatoria Del PAN y de Anaya. del panismo de Ricardo Anaya. Y eso también se refleja, la gente se pone del lado de la víctima y los medios están reflejando ese sentimiento. Ahora, yo plantearía algo ahí, porque este impacto positivo no se les está traduciendo, al menos en el caso de Margarita Zavala, en un mayor número de firmas, ya platicaremos sobre ese tema, Sí. pero no se le está traduciendo en una mayor facilidad para obtener las firmas que necesita. Al para la rato vamos a candidatura. hablar de eso, pero creo que tiene que ver con estas cifras también están mal, me También, parece. sí, las de Margarita también, pero son cuestiones son dedazos que hay que entender. Mira, en el caso de López Obrador es 19% de negativos, 50% neutro más 31% de positivos. Son mucho más positivos. Estamos hablando, si los neutros por lo general se suman a negativos, de 81% positivo, a caray, es bastante elevada, y si es para el puntero, cuidado. Oye, y además, no tengo un histórico preciso, pero desde hace más de una década no veíamos a Andrés Manuel con opiniones favorables tan consistentes, Sí. porque si sumamos esos dos, Sí. son arriba del 80%, Así es. 81%, una cosa así. Así es. Hace una década o más de una década, tal vez desde el 2005, que no lo veíamos en esos números de aceptación. Y esto a la luz de varios días, varias semanas en las que ha sido criticado Andrés Manuel López Obrador, tanto por el PRI como por el Frente. Es decir, no estamos hablando de que no haya habido críticas hacia López Obrador. Me sorprende, como decías, el 19%. Me parece que subirá un poco en las próximas semanas cuando empiece a hablarse, por ejemplo, de estas designaciones tan polémicas que está haciendo
Carlos Lomelí en Jalisco, un hombre acusado de vínculos con el narcotráfico. Sí, la gente, ¿no? Félix Salgado Macedonio, estas coordinador. purificaciones que está haciendo de personajes muy polémicos, quizás eso pueda subir un poco los negativos, pero la realidad es que pareciera que no va a subir mucho más allá de unos 5, 10 puntos. Habrá que ver. Va a subir en negativos López Obrador y va a subir Meade en negativos. Ahora Claro, viene, por ya supuesto, es un competidor, sí, lo están viendo aquí, es el candidato de Pero la López hasta el Obrador ya es momento. competidor, ¿no? Y Ya, eso- ya él está en el centro de las críticas, ¿no? No, no está en el centro de las críticas, tiene 0% de negativo. Y aquí no le puedes decir tú, tomemos un periódico que no sea un paradigma de lo crítico, lo universal. Tú no le puedes decir a Mauricio Merino por qué va a escribir. Tú no le puedes decir a Ricardo Rafael qué va a escribir. No le puedes decir a Margarita Zavala qué va a escribir. Es decir, la opinión es libre en el país, hasta en los diarios que se les considera cercanos Alineados. al gobierno. Ya. Y tiene 0% Meade. Quizás más bien ahí no están haciendo mella las críticas de la política, pero falta todavía lo que tú estás diciendo, ver qué dicen los opinadores, cuando empiecen a estar ahí los temas, cuando se pongan los temas Ahí ahí. van a venir. Sí, claro. Bueno, las notas importantes, resumen, el que más crece en positivos es Margarita, el de mayor neutralidad es Andrés Manuel, 0 negativos Meade y el mayor número de negativos Ricardo Anaya. Mensajes, tenemos mucho más, regresamos. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Bueno, dos temas aquí importantes que tienen que ver con los spots. Hoy empezaron a circular spots de candidatos por autorización del INE y Ricardo Anaya, esto ha sido muy polémico y controversial porque utiliza uno de 4 spots de la presidencia del PAN, utiliza uno para su caso personal de confrontación con el diario El Universal, donde dice que un juez federal ya le dio absolutamente la razón y dictaminó a su favor y en contra del Universal, lo cual pues es impreciso porque lo que el juez dijo es que la información era inexacta, era imprecisa. Exacto. Y le daba derecho de réplica. No dijo el juez que lo que publicó el Universal fuera falso, sino que era impreciso. El Universal ya contestó, pero el debate aquí de fondo es, ¿se vale esto? ¿Se vale que esos tiempos que son oficiales para uso de campañas, o así lo dice la ley, el INE los otorga y en la ley está amparado, el asunto que son para promoción de ideas de campaña y promoción de ideas partidistas de política? Y él usa ese espacio para defender su caso y su reyerta personal con el Universal. ¿Se vale esto? No, yo creo que legalmente sí, ya lo dijo el INE, pero es otro paso más de Anaya de apropiarse de los spots de Acción Nacional. Hace un par de años, Rafael Moreno Valle, ya precandidato, gobernador de Puebla, sufrió una embestida, pero absolutamente injusta por parte de un niño que murió en un desalojo en Puebla. Y se le fueron todo el mundo encima. El PAN no movió un dedo para defenderlo, no sacó un spot para defender a su gobernador que estaba siendo linchado injustamente. Ahora en esto, que hay dudas, el señor saca un spot del PAN para defender su pleito personal con el Universal, como tú lo decías. A mí me parece que es aprovechar el momento para utilizar los recursos que son del partido para una promoción personal.
Y la realidad es que finalmente Ricardo Anaya, pues ya ganó, ya hizo lo que quiso con los spots, porque de aquí al 13 de diciembre va a poder seguir utilizándolos para promocionarse personalmente. Sí, porque ellos ya van a estar circulando. Bueno, Es decir, el INE luego da dictámenes de bajar alguno, lo ha sucedido, pero... Probablemente bajará uno, pero finalmente lo que es el concepto en sí, que es Ricardo Anaya utilizando los spots dedicados, asignados al Partido de Acción Nacional para la promoción supuestamente de ideas del partido, pues ya los terminó utilizando como una herramienta de promoción personal. Es decir, ya no lo detuvieron, los pudo utilizar de forma libre durante los últimos año y medio. Sí, 2 bueno, años. fue muy criticado Fue muy por criticado. muchos Probablemente panistas. no hay político, creo que ustedes han sacado muy bien esa nota, Pablo. No ha habido un político que haya utilizado más spots en este país para autopromoción como Ricardo Anaya, y finalmente las autoridades ya no lo frenaron. Así Y que, Andrés Manuel. Andrés y Andrés Manuel de pero Calle. creo que le gana a Anaya No, Andrés Manuel. ¿O es Andrés Manuel López Obrador, 2.5 millones. ¿Y Anaya es el segundo? Y tanto, Sí. millones de De spots. De spots. Eso. Ahí está. Una cosa, pues así como ligera, ¿no? Pero entonces Nada podemos más. decir, ¿Anaya se salió con la suya, a final de cuentas? Convirtió Bueno, una no se herramienta- está usando el punto y tú dijiste al principio, ¿no está rompiendo la ley? No, lo que el INE dice que no INE desecha queja contra Ricardo Anaya por violar pauta de spots. Dice que no. Dice que no, es que el INE pone mano blanda para todos. Muy flexible es el Ahora INE. también te puedo apostar a que si el INE hubiera determinado lo contrario, iban al Tribunal Electoral y le iban a dar palo al INE probablemente, Sí. siguiendo la línea de lo que ha Porque pasado. el en los tribunal últimos años. también ha echado para atrás. Le gusta pegar la línea. Ahora, después de lo que acabamos de ver en términos de negativos crecientes de Ricardo Anaya, en términos de opinión publicada y de la percepción que tenemos en muchos medios de que el señor está acabando su tumba, lo digo a título personal. Yo creo que es muy difícil construir una candidatura exitosa cuando partes a tu partido, cuando peleas con la candidata que tiene el mayor número de encuestas a favor y luego cuando utiliza tiempos sociales del partido para su defensa personal. ¿No te parece como que hay ahí una... no sé quién lo está asesorando, pero parece que va derecho a una candidatura fallida? Yo creo que sí, que va a ganar la candidatura, que va a ser el candidato del frente, como tú dices, pues ya ha decapitado a todo el mundo, le ha dado de beber la cicuta en público. Sí, a Margarita. Entonces, a Margarita, ahora a Moreno Valle. ¿Qué opinarán los panistas que tienen alguna aspiración a la candidatura presidencial, aunque no se les mencione tanto, al ver que Ricardo Anaya utiliza para él, se apropia de los spots del partido para promoverse él? Este pleito con el Universal lo lleva a la televisión y utiliza los tiempos del Estado. A nadie le cae bien, se va a quedar solo Anaya. Anaya se puede quedar muy solo si insiste en pisar a quien se le ponga enfrente. Yo coincido con tu opinión, pienso que se va a quedar solo, pero en fin, tal vez gane Habrá la que verlo. candidatura, si no del frente, del PAN. Pues menuda candidatura en un yermo en el que va a estar el señor Anaya. Finalmente se va a quedar solo, como tú lo dices, porque la unidad no se construye a base de spots, como quedó de manifiesto con el caso de Margarita, como que va a quedar de manifiesto con el caso de Moreno Valle. Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con Derbez, con Romero Hicks, con Rufo, que creo que son los tres que están buscando por parte del PAN una candidatura presidencial. Habrá que ver también qué pasa con Miguel Ángel Mancera, que también probablemente quedará completamente excluido de una posible candidatura. del Tú lo frente. escribes hoy, pero seguramente los van a ser marginados, ¿no? Van a ser decapitados. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuál va a ser el mecanismo de selección del candidato presidencial? O sea, es decir, ¿cuál El va a que ser? le convenga a Anaya. ¿Pero cómo lo va a construir? ¿Cuál El va que a le ser convenga a Anaya, te va a contexto sacar que lo van a vender? encuestas, Sí. te va a sacar entre militantes, Sí, te va a sacar... sí. El que Anaya quedar va a caer en completamente la mera a modo, por X que van supuesto. a escribir en el piso. Y entonces ahí la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puedes sostener en público que no has construido, que no has aprovechado las instituciones para tu propio provecho, que no has aprovechado los spots, que no aprovechaste la presidencia del partido para construir tu propia candidatura? Finalmente no hay forma de sostener ese discurso en público, pero como ustedes ya muy bien lo apuntaron, parece ser que no le importa en este momento. Yo lo único que diría para rematar aquí, y porque si no pareciera que somos antipanistas y antianayistas, y no somos nada de eso. Pero yo diría, los ejemplos en la historia de personajes, en la historia reciente, de personajes que aprovecharon la presidencia de sus partidos, secuestraron la presidencia de los partidos para hacerse de la candidatura presidencial. Cito el caso del 2006 de Roberto Madrazo en el PRI, Claro. y de ese mismo año de Andrés Manuel en el PRD, fracasaron. Sí, claro. Creo que no es un método exitoso. Muchos, acuérdense del TUCOM, ¿no? Muchos priistas que no respaldaron a Roberto Madrazo y apoyaron al entonces candidato del PAN, que fue Felipe Calderón. Es decir, la historia democrática reciente en México dice ese mecanismo y ese camino fracasa. Así es. ¿Y no fortalece eso la idea de José Antonio Meade como un candidato
priista precisamente ante todos estos panistas desencantados que podría haber? ¿Hacia dónde van a optar? Yo creo que hay un cálculo ahí, sin duda, porque es un candidato que puede ser atractivo para ese segmento del PAN desencantado. Algunos irán con Margarita, si Margarita llega a la boleta, y otros irán con Mid, si Mid llega a la boleta. Sí. Vamos a mensajes, si nos permite usted. Regresamos con más el INE y ahora los independientes, que también están molestos porque la aplicación, dicen, no funciona. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Los candidatos independientes han presentado recursos de inconformidad e incluso ya un juicio frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso concreto de Pedro Ferriz, que dicen que esto que ve usted en pantalla, que es la aplicación para registrar firmas de apoyo para las candidaturas independientes, es lenta, no camina, no pasa, y en vez de agilizar o facilitar el registro de miles de simpatizantes, lo obstaculiza. Pedro Ferriz propone por lo pronto abrir la aplicación a todos los ciudadanos. El Bronco pidió ampliar el plazo. El INE ahora en esta semana va a discutir si amplía el plazo o no, que se supone eran 120 días. Sí, hasta enero, si no me equivoco. Hasta enero, exacto, ¿no? Pero pues parece que esto no está caminando. Déjenme mostrarles el corte, porque tenemos aquí el número de firmas que llevan registradas hasta el día de hoy. Recuerde que el INE ofrece esta información y así van. Fíjate nomás, Margarita Zavala, 58. El Bronx salió ahí muy orando a decir que ya la había alcanzado. Bueno, yo todavía veo ahí 6,000 de diferencia, ¿no? Pero Marichuy, ¿no? Marichuy. La comandante 2.2, el Chorro Peter ahí 13,000 y pico. Pedro Ferriz hasta abajo de la tabla. Hoy salió a decir que pues que la va a alcanzar a Margarita. Ahora vamos a ir de Pedro Ferriz de Con. 11,451 firmas. Indudablemente la aplicación no ha sido la más eficiente ni la más exitosa. Pero también hay que decirlo, pues tampoco el señor Ferriz de Con ha sido el más exitoso en convencer a los ciudadanos para que le den la firma. Hay que también destacarlo, porque finalmente tiene un 1.3% de las firmas necesarias. No va a llegar el señor Pedro Ferriz de Con, ya vamos a decirlo directamente. Él dice que sí, Víctor pues, Hugo. No hay milagros en la política. Bueno, pero no le quedan días, vamos a ver. Sí, pero a este ritmo no sé cuántas tendría que acumular de forma diaria. Y de hecho yo también me aventuraría a decir que tampoco van a llegar los demás. Aquí teníamos el número. Enrique había hecho el cálculo aquí y era como de a 7,000 por día. 6,700 por día, pero ahora con este porcentaje tan bajo se incrementó obviamente el número de las que tiene que conseguir. Pablo. Sí, mira, yo apuntaría dos cosas en el tema de los sin partido, para no decirles independientes, de los sin partido. Primero, sí es muy injusta la cantidad de requisitos que se le ponen y algo se va a tener que hacer, ampliar el plazo. O lo que dice Pedro, que no necesariamente sean promotores del sufragio para ellos, de la votación, de la firma, sí, sino algo se tiene que hacer para emparejar la cancha porque es muy injusta para los independientes. Segundo, pero en lo mismo, es un experimento. Es la primera vez que hay candidaturas presidenciales independientes claro, y están aflorando las fallas que hay que corregir. Y segundo, que creo que es muy importante, Leo, creo que bajó el furor por los independientes. Yo también creo. El furor por los independientes bajó. Mira a Ríos Peter.
Yo conozco gente que escribió y publicó y ¿Cómo dio no? su voto Jorge Castañeda, entre muchos públicamente otros, en favor claro. de Ríos Peter, Claro. y ahora están haciendo fila en la puerta de Dante Delgado, de Ricardo Anaya buscar una y de candidatura. Alejandra Barrales para buscar o para que se abran las candidaturas de la partidocracia que tanto despreciaban, y en lugar de estar en la calle apoyando a los independientes. ¿Y quién es el responsable de eso? Ahí lo vemos precisamente en esa lista. número 2. Jaime Rodríguez el Bronco, cuya administración, cuya gestión ahí en Nuevo León ha sido, por decirlo menos, desastrosa. Hay que destacarlo también, el día de hoy estuvo ahí en el Instituto Sí. Nacional Electoral, se reunió con el presidente. Lo que él está pidiendo es que le permitan papel, fíjate. Es decir, Oye, pero no uno era- de los mecanismos es que sea solamente digital con esta aplicación, y él dice que las quiere llevar en papel. Pero no era el cosa Bronco el hombre que llegó a la pero gubernatura por Facebook y por redes Marichuy sociales. dice lo mismo, y Marichuy tiene el punto de que pues en Chiapas pues no hay internet. No, Entonces, y en el caso de Marichuy, y en la Oaxaca. creo, pero En una de esas Rodríguez- algo tienen que hacer, porque sí es muy injusto. Van a tener para que los cambiar el independientes. mecanismo, claro. Cambiar el mecanismo, y sobre todo para la próxima elección presidencial, corregir drásticamente. Pero ustedes ven Y aquí realmente corregir. viable eso, que puedan cambiar el mecanismo a la mitad del proceso, es Pero decir, yo- que cambiemos las reglas. Ampliar los plazos si Ampliar se puede. los plazos Eso quizás, sí, sí. pero ¿Por qué no? cambiar la forma en la que recabas las firmas, Ahí sí no sé. ya la veo más complicado. Se ve más complicado. Tú dices, el desencanto de los independientes obedece al mal gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco. Eso- No al mal gobierno, al pésimo gobierno del ¿Quién Bronco. sabe? Sí, sí tienes toda la razón. Hay que Pero hacer- no es solo eso. No, hay más hace elementos, dos- pero ha sido un factor. Déjame hablar. Hace 2 meses todavía ya el Bronco estaba metido hasta el cuello en un mal gobierno, como tú bien señalas, y había furor por los independientes, de quienes se iban. Y de pronto ¡fum!, decayó. Ya se desmayó ese ánimo festivo que todo el mundo quería ser candidato independiente. Ahora están sudando la gota gorda personajes que son de relevancia nacional. Ya no despiertan tanto interés. Los partidos siguen siendo, por lo que gusten y manden, el atractivo. Miren ahí a los que hacen filas los independientes que quieren ir a la partidocracia. Ya no lo abordamos, pues ya no nos alcanza el tiempo, pero lo que acaba de decir Pablo es muy importante, porque hoy están demandándole al INE que obligue a este llamado Frente Ciudadano a que en efecto abran los procesos y las candidaturas para que tú y el que quiera vaya y diga que quiere ser ciudadano. No militantes del PRD, no militantes del PAN y no militantes de Movimiento Ciudadano. Porque puede ser candidato independiente, pero dentro del sistema de los partidos políticos. Cambiar el sistema Qué dentro belleza, del qué sistema. belleza. Creo que es más fácil usar las estructuras ¿Es- que no crear es tu propia gatopardismo estructura. eso? Probablemente. Y es más fácil usar la estructura ya existente que crear la tuya. como Nos está vamos, quedando claro. creo que tienes razón, creo que el INE va a tener que, porque el piso es totalmente disparejo Sí. y está diseñado para que estos señores no puedan llegar a la boleta. Pablo, gracias, buenas noches. Víctor Hugo, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Mañana en punto de las 9 de la noche. No se despegue porque le retransmitimos ahora en la charla en la silla roja que sostuvimos con Roberto Gil, senador de la República, temas muy interesantes sobre la ruptura al interior del PAN. Buenas noches.